grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Señor, venimos ante ti, Padre, para darte alabanza, darte adoración. Amado Dios, derramarnos ante ti, Señor. Todo, Padre, todo. No podemos ocultarte nada, Señor. Venimos cargados, venimos cansados, Señor, pero no queremos que eso sea un estorbo, Señor. Te entregamos toda esa carga, Padre. Dejamos ante ti, Señor, y queremos adorarte en corazón, en espíritu, en verdad, Señor. En el nombre de Jesús, no una religión, no un rito, no una costumbre, Señor. En verdad, Padre, y en espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Padre Santo, glorifícate esta mañana, que tu palabra nos edifique, Señor, que tu palabra quebrante nuestros corazones, Señor, amado Dios, y nos volvamos a ti en el nombre de Jesús.
Jesus. Lift your voice, lift your voice. Thank you, Jesus.
covered by the blood of the Lamb. And now I found the greatest love of all is mine. Since you laid down your life, the greatest sacrifice. Oh, majesty. Oh, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Oh, majesty. Oh, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. So here I am, humbled by the love that you give, forgiven so that I can forgive. Here I stand, knowing that I am your desire, sanctified by glory and fire. And now I found
eres mi Dios. De mañana yo te busco en la árida tierra donde no hay agua. Mi alma tiene sed, todo mi ser te anhela. Yo busco tu gloria, sentir un toque de amor. Pues mejor que la vida es tu amor, mis labios te alabarán. Mientras viva te adoraré, a ti mis manos alzaré. Todo el tiempo yo te buscaré, hasta que tu rostro pueda ver. Tu riqueza, Dios, satisface mi ser. Medito en tu amor, solo en ti mi alma descansa, pues mi refugio está en ti y mi salvación. Oh Dios, mi ayuda eres tú, y bajo tus alas descanso. Canto de tu gracia y bondad, tu infinito amor. Pues mejor que la vida es tu amor, mis labios te alabarán. Mientras viva te adoraré, a ti mis manos alzaré. Todo el tiempo yo te buscaré, hasta que tu rostro pueda ver. Tu riqueza, Dios, satisface mi ser. Mejor que la vida es tu amor, mis labios te alabarán. Mientras viva te adoraré, a ti mis manos alzaré. Todo el tiempo yo te buscaré, hasta que tu rostro pueda ver. Tu riqueza, Dios, satisface, pues mejor que la vida es tu amor, mis labios te alabarán. Mientras viva te adoraré, a ti mis manos alzaré. Todo el tiempo yo te buscaré, hasta que tu rostro pueda ver. Tu riqueza, Dios, satisface mi ser.
a Dios satisface mi ser. Toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra a ti, Señor. Oh, Señor. Mejor que la vida es tu amor, Señor. No anhelamos otra cosa, Señor. No deseamos otra cosa, Señor, sino tu presencia, Señor. Oh, Jesús. Jesús, llena esta casa, Señor, de tu presencia. Llena esta casa, llena cada vida de tu presencia. Bendito Dios. Oh, Señor, delante de tu majestad estamos, Señor. Delante de tu majestad, Señor. Y gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Aunque nuestros ojos naturales no puedan verte, pero nuestro corazón percibe tu presencia, Señor. Donde está tu presencia, Señor, hay gozo, hay libertad, hay paz, Señor. Hay paz, Señor Dios. Gracias porque eres el príncipe de paz, Señor. Gracias, Padre. Honramos tu presencia, Señor. Honramos a tu Espíritu Santo, Señor. Honramos, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Sigue, Señor, hablando, Señor. Y mientras te escuchamos, te vamos a adorar, Señor. Mientras oímos lo que tú quieres decirnos, Señor. Tu palabra es espada, Señor. Esa espada es martillo, Señor. Oh Dios. Oh Señor, derriba toda dureza de corazón, Señor. Padre Dios, separa lo que es del alma y lo que es del espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Tú eres la palabra, Señor. Tú eres el verbo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, danos un corazón manso, manso y humilde, Señor. Manso y humilde, Señor, porque seguimos delante de tu presencia, Señor, al oír, Señor, tus decretos, tus mandamientos, Señor, al oír tu palabra, seguimos en un acto de adoración a ti, Señor. Es a ti. No vemos al hombre, Señor. No vemos al hombre. Te miramos a ti en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad para que podamos caminar en libertad, Señor, en la libertad de tu Espíritu, Señor. Oh, Señor, no queremos que tú digas mi pueblo perece por falta de conocimiento, sino por el contrario, Señor, un pueblo avisado, Señor, un pueblo que conoce, Señor, a su Dios, un pueblo que conoce lo que lo separa de su Dios. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Honramos a tu palabra, Señor. Honramos tu palabra, Señor. Oh Señor, revelada por tu amado y bendito Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. La prédica para los que no han escuchado, hoy es la continuación sobre la pecaminosidad del pecado. Hoy día la han sacado, hoy en la mañana, entonces, para que se pueda entender mejor. Hemos hablado, bueno, en la prédica se van a enterar.
el origen y raíz del pecado y la amplitud del pecado. Ahora vamos a hablar acerca lo ofensivo que es el pecado ante los ojos de Dios, nuestro pecado o el pecado de cualquiera. Hemos dicho que es desviarse. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley, quebrantar la ley, los mandamientos de Dios. También hemos dicho que es desviarse de la voluntad y el carácter de Dios. Y hemos visto cómo todos, después de la caída, todos los hombres y mujeres han nacido ya no a la imagen de Dios. En el Edén Adán y Eva nacieron a la imagen y fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y se supone que todos los que venían detrás de ellos, si no caían, iban a nacer según la imagen y semejanza de Dios. Pero con la caída ya empezaron a nacer según la imagen y semejanza de Adán y Eva. O sea, con la caída, pecadores, corruptos y todo eso, como dice la palabra. Ahora vamos a ver lo ofensivo del pecado. Dice, es muy difícil que el hombre pueda percibir lo tremendamente ofensivo que es el pecado a los ojos de Dios. No es fácil, porque hay tantas cosas que es tan engañoso el pecado que como que se mimetiza, digamos, con otras cosas. Y después empezamos nosotros a decir, no, pero no es tan grave, no es mi pecado, no es esto. Entonces, realmente, si nosotros le pedimos al Señor, pedimos al Espíritu Santo que nos muestre cuán ofensivo es nuestro pecado. Peor en el hombre natural no puede percibir nada porque está muerto, pero nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo porque es engañoso es el pecado. Debemos pedirle al Espíritu Santo que realmente nos revele de cuán ofensivo es el pecado a los ojos de Dios. El hombre caído, como decíamos, no puede tener ni idea de lo vil que es el pecado a los ojos de Dios. Rapidito, a ver, Jeremías, por favor. Jeremías 44:4. Jeremías 44:4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios aborrece el pecado, no hagan eso. Yo aborrezco su pecado y no hay niveles de pecados, no hay grados de pecados. Todo es pecado delante de Dios, como decíamos el anterior domingo. Habacuc 1:13, rapidito porque es largo. Habacuc 1:13. Muy limpio, aquí se refiere a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy limpio eres de ojos. Ofensivo es el pecado para Dios. Santiago 2:10. Santiago 2:10, por favor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, todos los mandamientos de Dios, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos. Cualquiera que obedeciere los mandamientos de Dios en casi todos los puntos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cómo es de grave los pecados delante de Dios? Veamos Ezequiel 18:4, por favor. Es para tener una base de cuán ofensivo es el pecado a los ojos de Dios. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare,
esa morirá. ¿Cuán grave es el pecado? Romanos 6:23 y luego Romanos 2:16. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 2:16 hemos dicho. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todos nuestros secretos, pecados conocidos, desconocidos, que por ignorancia, por todo va a ser juzgado si no nos hemos arrepentido. Salmo 9:17, por favor. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. ¿No es que Dios amaba a todo el mundo? Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Cómo es que Dios es amor? Eso dicen los católicos. Ah, no, Dios es amor, todos nos vamos a ir al cielo. Es mentira. Los malos serán trasladados al Seol. ¿Qué es el Seol? El infierno. Todas las personas que se olvidan de Dios van a ser trasladadas al infierno. Ahí dice la palabra. Mateo 25:46. Mateo 25, estamos viendo lo ofensivo que es el pecado a los ojos de Dios. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los malos, y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. No entrará, ¿a quién se refiere? No entrará en ella, ¿dónde? A la ciudad santa que descendió del cielo, la Jerusalén, la iglesia. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. De la vida del Cordero. Dice, escuchen, tan terrible, escuchen, tan terrible es la ofensa del pecado para Dios que solo, miren, habían sacrificios en el Antiguo Testamento, sacrificios de sangre, de machos cabríos, sacrificios de palominos, sacrificios de cordero, de todo eso, pero nada podía cubrir el pecado. Solamente purificaba al hombre para ir y presentarse delante de Dios, y Dios pasaba por alto el pecado hasta que venga el sacrificio perfecto. Porque sin eso, y es tan terrible la ofensa del pecado para Dios, que solo la sangre de su Hijo podía satisfacer esa ira. Solo la sangre de su Hijo, nada más. No la religión, no el esfuerzo, no las cosas que podemos pensar que podían llevarnos a salvación, nada. Solo la sangre del Hijo de Dios podía satisfacer esa ofensa. Tan pesada debe ser la carga del pecado humano que hizo gemir a Jesús y sudar gotas de sangre en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Toda la ira de Dios por los pecados de toda la humanidad, por nuestros pecados, estaban sobre Jesús. ¿Qué hizo realmente? ¿Cómo sería el dolor? ¿Cómo sería realmente la angustia? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, estando en el Getsemaní. Era tanta la ira, la carga que tenía Jesús sobre sí por los pecados de la humanidad, que dijo, Padre, pero si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque si no hago esto, nadie puede ser salvo. Nadie. Hizo clamar a Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Lama sabactani, ¿no ve? ¿Por qué me has desamparado? Era tanto y no era tanto el dolor y el peso, sino que Dios volcó la cara de, imagínense, lo que más amaba a Jesús y lo que más amaba al Padre entre ellos. Pero era por culpa del pecado, del ofensivo que era, y nada podía pagar eso, nada. Mateo 27:46, ¿qué dice? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Espíritu te ha llevado a ver realmente la obra de Cristo Jesús en la cruz, viéndolo a Jesús en la cruz. ¿Saben qué? Como que me lleva a casi toda mi vida y ver y decir, Señor, Señor, Dios mío, todo es basura, basura, basura. ¿Y por qué? ¿Por qué te fijaste en mí, Señor? Si todo lo que yo, lo único que tenía, he venido a ti solamente con basura, Señor. ¿Qué he hecho yo, Señor? Pero ves realmente que ves a Cristo en la cruz, ves que Él está llevando tus pecados. Si tú ves, es como hay un autor que dice, si tú ves a Cristo en la cruz, tus pecados son perdonados. Porque sabes la obra que Él ha hecho y cuánto ha sufrido. Si tú ves a Cristo justificado, resucitado, eres justificado, recibes vida nueva. Si tú ves a Cristo glorificado, el Espíritu Santo viene a ti. Ver a Cristo en la cruz, perdón de pecados. Ver a Cristo resucitado, justificado, recibes vida nueva. Santificación. Y ves a Cristo glorificado, Dios pone en ti el Espíritu Santo, derrama el Espíritu Santo sobre tu vida. Glorificado el Señor, a la diestra del Padre, como Rey y Señor, la grandeza de Dios. ¿Saben qué? Nada, escuchen, nada nos asombrará tanto cuando despertemos en el día de la resurrección, porque un día nuestros cuerpos van a ser resucitados. ¿No es cierto? Cuando ya muramos y despertemos y resucitemos y despertemos en el día de la resurrección, nada nos va a asombrar tanto como la vista que tendremos del pecado y del conocimiento de nuestras innumerables faltas y defectos. No para condenarnos porque ya somos salvos, pero vamos a decir, Dios mío, cuán pecaminoso es mi pecado, cuántas cosas he hecho en contra tuya, Señor. Y amarlo más. Cuando Cristo venga por segunda vez, comprenderemos totalmente lo pecaminoso del pecado. Ahora vamos a ver, hemos hablado acerca de lo ofensivo que es el pecado a los ojos de Dios. Ahora vamos a ver acerca de lo engañoso que es el pecado. ¿Engañoso para quién? Para los hombres. Engañoso para nosotros, aún de creyentes. Ah, no, pero si no es pecado, pero si todos lo hacen es una cosita pequeñita. No. Podemos ver lo engañoso que es el pecado en que lleva al hombre a considerar su pecado menos pecaminoso de lo que es a los ojos de Dios. Y le restamos importancia.
Nos excusamos, ¿o no? Minimizamos nuestra culpa. ¿Es engañoso o no? Pero sí, realmente, si Dios abre, wow, aún decir palabras ociosas, cosas que nosotros consideramos una mentira pequeñita, no sé, cualquier cosita. Juicio, dedo acusador, y hay tantas cosas. Orgullo. ¿Le hemos restado importancia a nuestros pecados? No es tanto. ¿Nos hemos excusado? Yo no fui. Ay, pero si era una cosa insignificante, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema? Hemos minimizado nuestra culpa. ¿Qué dice el hombre engañado? ¿Qué dice? ¿Qué decimos? Mi pecado es pequeño. Dios es misericordioso. Dios no va a tomarlo en cuenta. ¿A quién no le resulta familiar ese pensamiento? Esa expresión. ¿Saben qué? Los hombres tratan de engañarse a sí mismos y creer que el pecado no es tan pecaminoso como Dios dice que lo es en su palabra. Y de que no son tan malos como realmente son. Hay más malos que yo, empiezan a compararse. Lo que yo hago no es tanto. Podemos ver esto aún en los creyentes. Bueno, y con mayor razón en los que no son creyentes. Ni idea tienen. No comprendemos la extrema, ¿saben qué? La extrema sutileza de la enfermedad de nuestra alma. Hemos dicho que el pecado es considerado en la palabra también como una lepra. ¿No ve? Como lepra, es una enfermedad de nuestra alma. Gracias a Dios que lo considera como enfermedad y no como pecado. Él es el médico que ha venido. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, por aquellos pecadores, por ellos he venido. ¿Para qué? Para sanar su alma. Y muchos quieren ser sanados con psicología, con educación, y no sana nada, nada puede sanar la lepra, solo la sangre de Cristo puede limpiar el pecado. Nada más. Olvidamos que el pecado raramente se presenta en su verdadera realidad diciendo, cuando el pecado viene en su verdadera realidad, cuando cometemos un pecado dice, ¿sabes qué? Soy tu enemigo mortal y quiero fundirte en el infierno eternamente. ¿Cuándo viene así pues? No, si el pecado viene con cosas bonitas, o sea, ¿quién dice que el pecado es horrible? Que se presenta de manera horrible. Viene como con su trinche Satanás y soy el pecado y te voy a fundir, te voy a hundir eternamente en el infierno. No, no. ¿Acaso le hacemos caso nosotros? ¿Saben cómo llega el pecado? ¿Saben cómo llega? ¿Quieren que les diga? Como Judas con un beso. ¿Cómo vino Judas delante del Señor a entregarlo al Señor? Al que yo dé un beso, a ese lo van a prender, le dice a los soldados cuando los vendió. Y viene, hola maestro. Amigo, le dice todavía. ¿No viene como un amigo?
¿Saben como quién también viene el pecado? Como Joab, con la mano extendida. Hola, Pablo, qué gran tipo sos, y con palabras halagadoras. Así viene el pecado. El fruto prohibido, ¿cómo le parecía a Eva? Agradable y deseable. Pero eso mismo los echó fuera del Edén. Caminar tranquilamente por la azotea del palacio le pareció inofensivo a David. Pero terminó en adulterio y asesinato. Algo inofensivo. El pecado raramente parece pecado. Raramente. Ay, pero este debe ser un regalo de Dios, ¿o no? Agradable, deseable. Si fuera feo, ¿quién lo va a querer? Es por eso que Pablo nos exhortaba en Hebreos 3:3. Exhortaos unos a otros una vez al año. Amén. Amén. Otra Biblia yo creo que tengo. Exhortaos unos a otros una vez al mes. ¿Cómo es? Cada día. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ay, ¿por qué hablan de pecado? Me hacen sentir mal. De eso se trata. Eso es una exhortación para que no caigas en el engaño del pecado otra vez. ¿Quieres ofender a Dios? ¿Quieres ofender a tu Padre? ¿Quieres ofender a Jesús? ¿Cuánto ha hecho por ti, por todos nosotros? ¿Quieres ofenderlo? Por un momento, nada más. Exhortaos cada día, cada día. Eso es amar a la persona. Porque de otra manera, ay, no, estás bien, seguí nomás, así estás bien. Eso es engañarlo, eso es odiar a esa persona porque se está yendo directo al infierno. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? Es por eso que el hombre tiene tanta necesidad de un cambio de corazón. La persona que tiene un cambio de corazón, todas sus cosas cambian. Necesitamos un nuevo nacimiento, una regeneración, una conversión. El hombre que realmente no tiene a Dios. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, por favor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, y si alguien peca, es seria la cosa. ¿Saben qué? No podemos ir al cielo y decir, Señor, aquí estoy, así a duras penas, pero estoy aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No te conozco. Has desechado a mi hijo. Mi hijo murió por ti. ¿No te has dado cuenta? ¿Saben qué? No solamente los que no conocen de Dios. Tenemos que clamar como el publicano cada noche de nuestras vidas.
Cuando pensemos en nuestros pecados de omisión, al igual que los de comisión. Como el publicano, Señor, por favor que duerma bien. ¿Cómo vas a poder dormir bien si estás con un fardo? Perdona, Señor, ten misericordia. Te he fallado, Señor, de pensamiento como de acción, Señor. Perdóname. Todos estamos necesitados de su misericordia. Todos. Lucas 18:13, por favor. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos de vergüenza, los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Cuán cierto, ¿saben qué? Es que lean las historias de los santos, de los héroes de la fe, digamos. Cuán cierto es que el santo más santo, escuchen, en sí es un miserable pecador y necesitado de misericordia y gracia hasta el último momento de su existencia. El más santo de los santos. Todos necesitamos, solo por su misericordia estamos donde estamos. Todos necesitamos de su misericordia. Todos necesitamos de su gracia. Hasta que nos vayamos de esta tierra. Salmo 50:15. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia. ¿Qué trae el pecado? Angustia. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y tú me honrarás. Debemos saber que cuanta más, escuchen, que cuanta más luz tenemos, más vamos a ver lo pecaminoso que somos. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan de Isaías, semejante profeta de Dios? Daniel, semejante profeta de Dios, también un hombre santo. Y así, ¿cuántos de aquellos que han visto en su luz han visto la luz? Cuando ve a Jesús exaltado en su trono y su falda llenada, ¿qué dice? Caí como muerto y vi que era un hombre inmundo habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Wow, wow. Y saben que eso debemos clamar, que Dios traiga luz a nuestro corazón, que traiga luz a nuestra alma para ver cómo es nuestra condición y no nos engañemos a nosotros, no nos excusemos a nosotros. ¿Qué decía Pablo? Soy el peor de los pecadores. ¿Qué dijo? ¿Qué decía Sproul? Fuerte, como voz de trompeta. Decía que a él le angustiaba mucho y le preocupaba y le daba muchísimo dolor el saber que hay personas que se van al infierno, que inclusive le preocupaba, decía, hasta Hitler me da pena que esté ardiendo en el infierno, pero yo soy otro Hitler lleno de pecado. Pero bueno, tenía otra palabra que no me acuerdo más. ¿Saben qué? Todos tenemos algo de Judas, de Jacob, todos tenemos. Y necesitamos de su gracia, de su misericordia. Sí, sí. Si estudiamos las biografías de los santos más eminentes, veremos que han sido los hombres más humildes. Más humildes. Debemos ser agradecidos por la gracia de Dios. ¿Cuán agradecidos debemos estar por el evangelio
el evangelio de la gracia de Dios. Ahí nos habla de cómo está nuestra condición, nos confronta. Esa es gracia. ¿Para qué? Para volvernos de nuestros malos caminos, volvernos a Él. Nos hace ver nuestra necesidad. Aunque ha abundado el pecado, que dice que la gracia sobreabunda aún más, mucho más. En el pacto eterno de la redención, ¿sabes qué es el pacto eterno de la redención? ¿Sabes qué es? Tú sabes que se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos sabían todo el fin desde el principio. Entonces, Jesús dice, yo voy a morir por ellos. Ponen, ¿y cómo salvamos al hombre? Entonces ya sabían que iba a caer el hombre. ¿Cómo salvamos? Yo voy a morir por ellos. ¿Y el Espíritu Santo qué iba a hacer? Bueno, el Padre los envía. ¿Y el Espíritu Santo qué iba a hacer? Iba a revelar toda la obra de Cristo al hombre. En el pacto eterno de la redención y en el mediador de ese pacto. ¿Quién era el mediador? ¿Quién ha sido? Cristo, Jesucristo. Vemos la obra que Él hizo al morir por nuestros pecados y resucitar. ¿Para qué? ¿Para qué resucitó? Hemos dicho hace un rato, hemos hablado. Vemos a Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Vemos a Cristo resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación, para vida nueva. Y vemos a Cristo glorificado. ¿Para qué? El Espíritu Santo era necesario que venga. Si no, ¿quién iba a llevar adelante el proceso de santificación? Es necesario saber. ¿Sabes qué? Si no tienes una visión de Cristo en la cruz, de la obra que Él ha hecho, no vas a ser salvo. Así de sencillo. Porque a través de eso es, y no vas a obtener el perdón de los pecados. Y de ver a Cristo resucitado para tu justificación, para tener vida nueva. Y glorificado, ya hemos dicho, el Espíritu Santo, poder de lo alto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es de Él nomás, era el Espíritu Santo en Él, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. El Padre y el Hijo habitando a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y muchas veces, ay, no puedo. Ay, me esfuerzo y no puedo. No puedo orar, no puedo leer, no puedo vencer esto. Por favor, ¿quién te ha dicho que tienes que poder vos? Vos no puedes nada. Lo único que tienes que estar es unido al poder de Dios, unido a Cristo Jesús, como los pámpanos a la vid, sino qué fruto vas a dar. ¿Saben qué? El que dice no puedo, ¿quién te ha dicho que tiene que ser por fuerza? Ninguna obra, nuestras obras son trapos de inmundicia. Todos nuestros esfuerzos, todo el esfuerzo que hagas no va a poder hacer, no sirve de nada. Es abominación delante de Dios. No es tu obra, es la obra de Él. Por eso no podemos vivir vidas nuevas, porque queremos hacer en nuestras fuerzas. Ay, voy a ser un buen muchacho, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro porque está mal delante de Dios. No se trata de vos. Vos lo único que tienes que hacer es estar muerto, considerarte muerto y resucitado con Cristo para hacer las nuevas obras a través del Espíritu. Esa es la cosa. Pero antes, ay, no, pero sí. Hay iglesias que vienen a exaltar al hombre. ¿Dónde es eso? Eso es psicología pura. Cristo viene, o sea, el Espíritu Santo lo que te lleva es el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Para qué es la cruz? Para morir. Lo único bueno dentro de nosotros es Él. Es lo que Él ha puesto, nada más. ¿Saben qué? Por eso es, Señor, lo único que puedo ofrecerte a ti es basura. Y lo único que bueno lo bueno que hay en mí es lo que tú me has dado, Señor.
¿Qué oficios cumple? No dice que es nuestro sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hacía en el Antiguo Testamento? Ofrecía sacrificios y él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Es nuestro sacerdote. Es nuestro sustituto. ¿Qué significa sustituto? ¿Qué significa sustituto? Correcto. Ha muerto por nosotros. ¿Nosotros qué íbamos a poder? Por favor. Por favor. Él es nuestro médico. ¿Para qué? ¿Ha venido para qué? Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Estábamos enfermos, enfermos de nuestra alma, y Él ha venido a sanarnos. El médico de médicos. Esos son los oficios que Él cumple. Es pastor. ¿Qué es el pastor? Cuida las ovejas. Él nos cuida en delicados pastos. Y es nuestro abogado. ¿Qué hace el abogado? Defiende. Defiende. La sangre preciosa que derramó es la única que puede limpiar del pecado, que derramó Cristo. Todo pecado. En la intercesión perpetua por nosotros como nuestro representante a la diestra de Dios, no está intercediendo. Nos presentamos nosotros. ¿Qué vamos a poder presentarnos? Él dice, yo lo represento. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Si no, nosotros ni pisada. En su poder de salvar para siempre al peor de los pecadores. ¿Saben qué? El diablo nomás te va a decir, ah, no, pero vos ya no, vos mereces directo al infierno. Anda. Así. No, al peor de los pecadores, si se arrepiente, pasa por la puerta estrecha. No importa lo que hayas hecho. Sí, es desagradable, ofensivo, pero te arrepientes, borrón y cuenta nueva. Así es con Dios. Ay, pero cuando esté cansado de pecar ya me voy a arrepentir. ¿Quién te ha dicho que vas a tener tiempo? ¿Quién te asegura eso? Su disposición de revivir y perdonar a los más viles, su prontitud para cargar a los más débiles en la gracia del Espíritu Santo que planta en los corazones de su pueblo, renovando, santificando y haciendo que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Hay un remedio perfecto, completo para la enfermedad aborrecible del alma. ¿Quieren que les diga cuál es? ¿Cuál es el remedio? ¿Quieren? Jesucristo, pues. Jesucristo. ¿Saben qué? Escuchen. Muchos dicen, ay, no nos hagan sentir mal. ¿Cómo nos van a hablar de eso? Ay, ¿cómo? La gente, ¿sabe qué? La gente nunca se propondrá ir en dirección al cielo y nunca van a querer vivir como peregrinos aquí en la tierra hasta que sientan que realmente corren el peligro de ir al infierno. ¿Quién va a querer ir si están viviendo bien y no les hablas de nada? ¿Quién va a querer ir? No saben que necesitan a Cristo. Si se les habla bonito, entonces ¿qué? Engañados, ciegos, guías de ciegos. ¿Saben qué?
En el siglo pasado dice que había un indio de norteamericano, de los pieles rojas, digamos, ¿no? Y dice, todo el tiempo hablaba de Dios y hablaba de Cristo y todo eso. Y un inglés le dice, oye, ¿pero qué es vos? Le dice, todo el tiempo estás hablando de Dios, estás hablando de Cristo, de la salud. ¿Qué es? A ver, explícame, ¿qué pasa? No, no era creyente el inglés. Y la cosa, how, le dice, how. Ven, lo lleva debajo de un árbol y había un montón de hojas secas y la cosa reúne un montón de hojas secas así. Y busca un gusano y lo pone encima de las hojas secas. Agarra un fósforo, le prende fuego y el gusano se estaba achicharrando ahí. Yo, ese gusano. Cristo me ha salvado de morir en el infierno. Si no sabe su condición, ¿quién va a querer ir al cielo? ¿Quién? Si no sabe su necesidad. ¿Cómo van a vivir como peregrinos aquí? Están locos estos cristianos. Hasta que sientan realmente el peligro de ir al infierno. ¿Saben qué? No debemos olvidar que la ley es buena. Hay muchos dicen, ay, no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, haciendo de su vida un poncho. Escuchen, ¿saben qué dice? La ley es buena si uno la usa legítimamente y que por medio de la ley, ¿qué es? ¿Qué viene por medio de la ley? El conocimiento del pecado. Si no se habla de la ley, no se habla de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber nuestra condición a través de la revelación del Espíritu? Hablamos, ¿saben qué? Estupideces sin saber. Y guiamos a otros sin saber, por favor. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:8? Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley, ¿qué cosa? No estamos bajo la ley. No, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Romanos 3:20, por favor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo vamos a saber que necesitamos a Cristo? ¿Cómo vamos a saber que estamos de camino al infierno si no nos hablan del cielo? Y para ir al cielo hay condiciones. Romanos 7:7, por favor. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no chismearás, no esto, no el otro. ¿Cómo vamos a saber si es lo único que nos confronta? ¿Y con qué vamos a exhortar? ¿Con qué vamos a exhortar nosotros cada día? Diciéndole, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Dice la palabra de Dios. Engañoso es el pecado. ¿Saben qué debemos hacer? Predicar la ley, enfatizar la ley todo el tiempo. Debemos ponerla al frente. ¿Para qué? Para que los hombres le presten atención y sepan cuál es su condición y a dónde se están yendo. Los hombres nunca acudirán a Jesús, ni se quedarán con Jesús, ni vivirán para Jesús, a menos que realmente sepan por qué deben acudir a Él. ¿Por qué hemos ido a Jesús nosotros? ¿Por qué vamos a Jesús nosotros? ¿A qué vamos? No acudimos
bueno, después que nos perdona, amarlo al Señor, a expresarle nuestra gratitud, nuestra adoración. Pero cuando hemos estado mal, ¿y dónde vamos? Señor, Señor, como el publicano, Señor, Señor, ten misericordia de mí, que perezco, Señor. Esa es la convicción del Espíritu Santo. ¿Quién va a querer vivir con Jesús si no sabe que tiene necesidad de Jesús, que solo Jesús puede dar vida eterna? ¿Quién va a querer vivir para Él? Dice, para que ya no vivan para vosotros, sino para aquel que murió y se entregó a sí mismo por ustedes. ¿Quién va a querer? Cuando uno sabe su necesidad, es lo que uno viene a Cristo. Por necesidad. Todos hemos llegado por alguna necesidad, pero el problema es también quedarse ahí. Y hay mucho más por delante. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y sin una, escuchen, sin una, ¿por qué las personas, algunos vienen a la iglesia y están un tiempo y luego se vuelven al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Saben qué? Porque no ha habido una convicción total del Espíritu Santo. Una convicción de pecado. Es por eso que había un predicador antes que desde hace años, hace siglos atrás, que dice que estaba en una campaña y predicaba y todos venían. La primera, después de la primera predica, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, todavía. Tenían que estar toda la semana de convicción de pecado, pero volvías después, 15 años después, seguían firmes en el Señor. Convicción total de pecado. Es por eso que solo emociones. Ah, no, vienes a Cristo y te va a dar mansiones, te va a dar esto, te va a dar un jeep nuevo, una casa nueva, te va a dar, ¿qué más? Trabajo y así. Engaños. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nuestra vida antigua. Pero algunos lo tienen a Cristo Jesús solamente como un bombero para que les arregle sus problemas momentáneos y eso no funciona. Escuchen, tener un concepto bíblico del pecado es una de las mejores maneras de ser librado del engaño. Tener un concepto bíblico, saber lo engañoso, lo ofensivo que es el pecado, lo pecaminoso que es el pecado y cómo hemos nacido. Eso es tener un concepto bíblico de lo que es el pecado. Eso nos libra del engaño, nos libra de irnos al infierno. La teología liberal, ¿cuál es la que está en boga ahora en las iglesias? En la mayoría de las iglesias. Está muy de moda ahora en nuestros días. Un concepto correcto de lo que es el pecado es el mejor antídoto contra ese tipo de cristianismo sensual y mundano que ha arrastrado a la iglesia cristiana como una inundación durante los últimos tiempos, llevándose muchos a su paso. Cristianismo, teología liberal, un cristianismo sensual y mundano. Solo Cristo es sin pecado. Todos nosotros, aunque hemos sido bautizados, hemos nacido de nuevo en Cristo, pero ¿saben qué dice la palabra? Ofendemos de muchas maneras, ¿o no? Ofendemos de muchas maneras. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la palabra? Nos engañamos a nosotros mismos. Somos mentirosos. Primera de Juan 1:8, por favor. Primera de Juan 1:8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. ¿Saben qué? Somos imperfectos en nuestras mejores obras. Hay imperfección en nuestras mejores obras. Solo por la misericordia de Dios, por la obra del Espíritu Santo que nos lleva de gloria en gloria. Es lo que estamos aquí. Cuando Dios dice, ¿qué es la vida? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Amamos al Señor perfectamente? No amamos. No amamos como deberíamos. Lo amamos imperfectamente. El Señor dice que debemos dar, ¿no ve? Desprendimiento. Pero yo voy a dar, Olivia, ¿sabes qué? Estoy dando. Damos imperfectamente. Oramos imperfectamente. No me digan que oramos, ¡uy, qué bárbaro! Creemos imperfectamente. Tengan paciencia. Tenemos paciencia imperfectamente. Luchamos contra el mundo, el diablo y la carne, ¿no ve? Dice que luchemos. ¿Y luchamos perfectamente? No, imperfectamente. Hablamos imperfectamente. Pensamos imperfectamente. ¿Sabes qué? Por lo tanto, no debemos avergonzarnos de confesar nuestro estado de imperfección. Un concepto bíblico del pecado es un antídoto en contra de los conceptos pobres de la santidad, que lamentablemente prevalece en nuestros últimos días en la iglesia. Este es un tema peligroso, lo que estamos tratando, y delicado para pasarlo por alto. Desde hace tiempo las normas del diario vivir entre los cristianos han ido relajándose. La caridad, la amabilidad, la alegría, la generosidad, la humildad, la gentileza, la bondad, la autonegación, celo por hacer el bien y la separación del mundo son valores menos apreciados de lo que debería ser y que fueron importantes en la época antigua. En los últimos años, escuchen, en los últimos años se ha introducido una plaga de mundanalidad, de autosatisfacción, del amor por lo placentero y de una vida basada en lo material que han secado la vida espiritual de la iglesia. Ha habido en los últimos años normas más bajas de santidad entre los creyentes que lo que había en la época antigua. Todo esto trae como resultado que el Espíritu Santo se contriste. Y el asunto, ¿cuál es la solución? Requiere humillarse mucho y escudriñar el corazón. Les voy a leer lo que dice en una prédica que escuchamos de Paul Washer. Dice, hablando de una parábola, dice, un rey tenía una novia. Este rey, la amaba y la vestía de blanco. Era su novia, su esposa, era pura y preciosa para él y la gente la admiraba por su virtud, por su pureza, por su mérito. Y el rey tenía que ir en un viaje largo y le dice a su mayordomo, llamándolo adentro, lo llama y le dice, aquí están las instrucciones. Aquí están las instrucciones. Debes cuidar de mi novia. No te desvíes de esto, ni una jota, ni una tilde. Y cuando regreses, o serás recompensado, o volveré y serás severamente castigado. Conserva este libro, estas instrucciones con respecto a ella.
¿Quién era ella? La iglesia. Bueno, después de unos años, este mayordomo se da cuenta que la gente está perdiendo su lealtad al rey y ya no les preocupa la novia porque ella es mojigata y está pasada de moda. Así que hace, la toma y le quita su hermosa vestimenta blanca y la reemplaza con una mini sensual, con algo realmente sensual, pinta su rostro como una prostituta y luego la lleva hacia arriba y hacia abajo del reino. Y usa esta nueva mirada seductora para atraer a los hombres carnales de vuelta al reino. Cuando ese rey regresa, no hay palabras para describir lo que hará a ese mayordomo. Y cuando Jesucristo vuelva, no hay palabras para describir lo que hará a muchos de estos hombres que se llaman pastores, que han hecho a su esposa exactamente lo que el mayordomo hizo en esa parábola. ¿Se dan cuenta cómo está la iglesia? Las instrucciones Él ha dejado, ha dicho cómo debe ser su iglesia. ¿Y cuál es la cura para los cristianos? Se encuentra en una comprensión más clara de la naturaleza y de lo pecaminoso del pecado. Tenemos que arrepentirnos y volver a hacer nuestras primeras obras. Tenemos que volvernos a los principios originales de la fe. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que sentarnos humildemente ante la presencia de Dios y examinar lo que el Señor Jesús llama pecado y obedecer el llamado del Señor a hacer su voluntad. Debemos de entender que es posible vivir una vida descuidada, fácil y medio mundana y a la vez mantener los principios cristianos y llamarnos cristianos. Una vez que comprendamos el pecado, que es vil y que está mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos, seremos conducidos a acercarnos más a Cristo. Y una vez que estemos con Cristo, beberemos de su plenitud y aprenderemos a vivir la vida de fe en Él. Cuando somos enseñados a vivir la vida de fe en Jesús y permanecemos en Él, así como los pámpanos a la vid, daremos más fruto, seremos más fuertes en cumplir nuestro deber y más pacientes en las pruebas, más cuidadosos de nuestro pobre y débil corazón y más como nuestro maestro en todos nuestros quehaceres cotidianos. En la medida que comprendamos cuánto ha hecho Cristo por nosotros, trabajaremos por hacer mucho más para Cristo. Seremos más perdonados y amaremos más. 2 Corintios 3:18 dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. El primer paso hacia el logro de un nivel más elevado de santidad es comprender lo pecaminoso que es el pecado. Pongámonos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por enseñarnos, Señor, pero que esta palabra se haga vida, que esté esculpida en nuestros corazones, Señor, para entender cuán ofensivo es para ti, Señor, nuestras malas acciones, nuestra pecaminosidad, Señor, para entender lo engañoso que es el pecado, Señor, y la obra de Cristo, Señor, en la cruz, que era lo único que podía satisfacer, Señor, esa ira, esa furia en contra del pecado, Señor. Gracias, Padre. Sigue hablándonos, Señor. Sigue cavando en nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendecimos tu palabra, Señor. Honramos tu palabra, la reverenciamos, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, trayendo más revelación, Señor, hablándonos más, Señor, hasta que realmente entendamos, Señor, con un corazón humilde y sencillo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.